Aquí comienza Entre Musicanto y Flores, con la conducción del licenciado Gabriel Hernández Ramos. Colabora la licenciada Adriana Lemos Bernal y la participación de la doctora Ivonne Chávez. Entre Musicanto y Flores. Makochi pitensi, mano koste kapitelonsi. Makochi kochi no shokoyo, mano koste ka no shokoyotsi. Mano koste ka no pitelonsi. Makochi kochi pitensi, mano koste ka pitelonsi. Mano koste ka no shokoyotsi. Makochi kochi winchochi shikiye waipa moyolo pampani misla sotla ikanochi no. Relato de los soles, según los anales de Cuautitlán, versión Gabriel Hernández Ramos. Se decía, lo referían los viejos, lo repitieron nuestros abuelos y abuelas, lo rememoraban una y otra vez acurrucados alrededor del tlecuí. Contaban estas historias, porque son el orgullo de la antigüedad, de nuestros antepasados toltecas, de nuestros padres mexicas, historias que poco a poco se descubren de polvo, que se van borrando, como los códices cuando pierden sus colores, como las preciosas plumas que se inclinan cuando transcurre el tiempo. Estas fueron las historias de nuestros abuelos, de los viejos que no se han cansado nunca de repetirlas. Así lo supieron ellos. Fue en el año 1 Conejo, Setochtli, cuando por primera vez se cimentó la tierra y el cielo. Así lo supieron, y para ese tiempo habían existido sobre la tierra 4 clases de hombres, 4 clases de vidas, y para cada una de estas humanidades hubo un sol, una edad, una era. Aún se recuerda que los primeros hombres fueron hechos, fueron levantados, fueron forjados con ceniza, y el que los formó se decía Quetzalcóatl, cuyo signo es 7 viento. Verdaderamente, Él los hizo, Él los inventó, Él los formó con ceniza. Ellos vivieron en esta primera edad o sol, en esta era cimentada, la cual fue nombrada 4 agua, Nahui Atl, sol de agua. Pero en esta edad sucedió que todo se lo llevó el agua, el cielo se cayó y todo quedó oculto bajo el agua. A estos primeros hombres se los llevó el agua y los que sobrevivieron se hicieron peces. Como los ajolotes fueron transformándose, sus brazos se hicieron aletas, su piel se cubrió de escamas y así se echaron a nadar en la corriente. El alimento de estos seres se llamó nuestro sustento, 4 flor, Acestentli o maíz de agua. Esta edad de agua duró 52 años. Fue cimentado luego el segundo sol, la segunda edad. Su signo y nombre fue Nahui Ocelot, 4 tigre. Así se llamó el sol de tigre. En esta edad el cielo se oprimió y por eso se detuvo el sol. Ya no pudo seguir su camino. Apenas amanecía, el sol quedaba detenido. Luego se volvía a hacer de noche. Entonces, como casi siempre era de noche, se propagaron los tigres, los ocelotes, y devoraban a la gente en esa edad, que eran los Kinametsin, los gigantes,
Estos gigantes vivieron 676 años. Ellos comían nuestro sustento, que se llamaba siete hierba, y no era otra cosa sino bellotas silvestres. Estos gigantes eran muy cautelosos y su saludo era: no te vayas a caer, porque el que caía ya no se levantaba, era devorado por ocelotes, y fue así como acabó esta generación. Y por eso de vez en cuando todavía se llegan a encontrar sus grandes cráneos, sus grandes huesos enterrados, y si se miran con cuidado, están roídos, quebrados, porque sus dueños fueron comidos en la época de los tigres. Estamos escuchando una de las versiones de la leyenda de los soles, que es uno de los mitos más importantes de nuestra cultura, de la cultura de nuestros ancestros. La leyenda de los soles tiene varias versiones. Es un relato donde se nos cuenta cómo es que las diferentes humanidades fueron surgiendo sobre la tierra. Hay por lo menos dos fuentes importantes para este relato. Una precisamente se llama así, el relato de los soles. Y en estas dos variantes, en estas dos versiones, se alternan las eras. En la que acabamos de escuchar empieza con el sol de agua y continúa con el sol de tierra, pero hay otra versión donde la primera era es el sol de viento y termina con el sol de tierra, a la época de los gigantes. En este sentido, pues todavía las investigaciones que se han hecho acerca del relato pues no han llegado a un acuerdo, pero pues eso no es tan importante, sino lo que es el relato mismo, de que van describiendo qué pasó y cómo vivieron las diferentes humanidades en las eras anteriores según la mitología prehispánica. Una forma de verlo también, sintetizado este relato, está en la parte central de la Piedra del Sol, donde están grabadas precisamente estas cuatro eras y a la vez la unión de los cuatro soles viene a formar la quinta era, o el sol de movimiento, o el Nahui-Olin como se conoce también. Es muy de llamar la atención que, por ejemplo, algunos investigadores como el maestro Alfonso Caso hacen notar que podría ajustarse el mito a una especie de evolución, es decir, que por ejemplo para él sí podría empezar las eras en la época que los hombres se vuelven peces, y terminar en la era donde los seres humanos ya son gigantes. Ahí pues puede hacerse notar precisamente esto como una especie de crecimiento de la humanidad, pero también es una propuesta que él hizo y no hay todavía como que un acuerdo en los diferentes investigadores. Entonces por eso pues nos concretamos a lo que son las fuentes. Bueno, efectivamente para nuestros radioescuchas, tanto lo que nos ha narrado Adriana como esta explicación con la que nos introduce Gabriel, hacen referencia a lo que ustedes pueden ver por ejemplo, es uno de los símbolos más importantes en México, es la pieza arqueológica central del Museo de Antropología. Cuando vengan a México, es ahora sí que el sol de la moneda en México, de una de nuestras monedas, y es una de las figuras representativas más emblemáticas de la cultura prehispánica.
haberla localizado y haberla encontrado significó para los estudiosos, pero también para quienes creemos que las piedras salen a la luz cuando tienen que salir a la luz, entender una parte de nuestra historia perdida, de nuestra historia no recordada, ¿no? Por muchos, pero bueno, es esta narración que nos dice Gabriel, pues es una piedra monumental, ¿no? Que ustedes pueden ver en el Museo de Antropología, y que efectivamente hay estas dos posiciones que comentaba Gabriel, una la que la identifica como una piedra que narra sucesos acaecidos históricos, otra que tiene que ver con el crecimiento espiritual del ser humano, ¿no? Donde de la evolución. Yo me acordaba ahorita que decías, Gabriel, también el templo del Quetzalpóatl en Teotihuacán es la evolución espiritual del hombre, no tanto una narración de hechos históricos, que también puede suceder, también puede estar mezclado, pero también tiene que ver con estas etapas que el hombre tiene que ir sucediendo, ¿no? A lo largo de su propia vida, o de su paso, o de su tránsito por este mundo, hasta una etapa de gigantes o una etapa de crecimiento, ¿no? Entonces, eso es, creo que yo, una de las cosas poco profundizadas por especialistas, ¿no? Más bien están abocadas a la explicación histórica, y bueno, yo me he tenido que sumar, ¿no? Sí. Pero si nos profundizas un poquito en eso, Gaby. Los rasgos, así que se puede notar, no solo en este mito, sino en la mayoría de las cosas que dejaron los antepasados, sí se pueden, digamos que separar a ambas cosas, lo histórico y lo mítico, lo divino. En este caso, la leyenda de los soles, o el relato de los soles, como también se le conoce, pues tiene que ver con ambas cosas. Digamos que en algunas fuentes citan hasta el número de años, ¿no? Por ejemplo, en la lectura que acaba de hacer Adriana, nos dice la primera era duró 52 años. 52 años, que es como un ciclo no solo histórico, sino más bien mágico, mítico de nuestros antepasados. En este ciclo todo se lo lleva el agua, ¿no? Los hombres de esa era, que habían sido formados con ceniza, desaparecen, y los pocos que quedan se vuelven peces. También cabe decir que muchas personas que han estudiado este tema ubican esto como el diluvio mesoamericano, ¿no? Donde también tiene que ver que, bueno, una gran cantidad de agua inunda la tierra, y cuando se seca de esta inundación es cuando emergen las montañas y toma su forma, o una forma aproximada a como la conocemos actualmente. Después de esto viene la segunda era para este relato, donde aparecen los gigantes. Ellos tienen un espacio de vida más grande, son más de 600 años los que ellos viven, que también son 4 atados de años, o se conoce como 4 atados de años. Y aquí también hay como una evolución, no solo en el hombre, sino también en el alimento, ¿sí? Por ejemplo, el primer alimento de la primera era es un maíz arcaico, ¿no? Rústico, un maíz duro, que por cierto todavía existe, ¿no? Que es el famoso acese. Bueno, aquí en esta región se le conoce como acese, o en los relatos como acecentli. Era un maíz duro, un maíz gris, como piedra, que es un maíz silvestre, y que es un maíz que tiene una mazorca muy sencillita, de una sola hilera. El maíz, la mazorca actual, pues tiene 16 o 18 hileras de maíces propiamente, ¿no? Bueno, la segunda era la de los gigantes. Su alimento, dice, son las bellotas silvestres, ¿no? También tiene su nombre mítico o mágico, que se llama nuestro sustento. Y es curioso que en esta época
según también otros mitos, es cuando se crean muchos de los teocalis gigantes o grandes, ¿no? Porque, bueno, se relaciona con que los gigantes podían cargar o hacer un trabajo más rudo, más pesado que las otras humanidades. En ese sentido, yo tengo una leyenda contada por uno de nuestros jefes de la danza de un pueblo cercano aquí a Mecameca, que fue don Faustino de Tepetlixpa, y él nos dice que él contaba que la pirámide de Cholula fue hecha en esa época de los gigantes, y los gigantes hicieron grandes adobes, que por cierto él decía que se habían hecho aquí en Amecameca y en Tlalmanalco, y en una gran fila de gigantes los fueron pasando de mano en mano hasta donde ahora es el pueblo de Cholula, y ahí edificaron la pirámide, ¿no? Que el cerro hecho a mano, que aún se llama así, Tlachihualtepec. Él nos contaba este relato. Otra cosa que a mí siempre yo lo he relacionado con esto es que mi abuelo materno, nativo de aquí de Amecameca, nos contó que en los tiempos de joven, cuando estaban construyendo la casa de los abuelos precisamente, encontraron una cabeza de un gigante que pues les dio mucho miedo y que la volvieron a enterrar o la dejaron ahí donde estaba. Pero él nos contaba que pues sí, los gigantes sí existieron. Muchos investigadores creen que este sol es el que antecedió a la Quinta Era. Algunos relatos de los tiempos de la conquista, de la colonia, dicen que pocos años antes de la llegada de los españoles todavía había algunos gigantes en la región de Puebla y Tlaxcala, bueno, lo que ahora es Puebla y Tlaxcala. Esto es un dato pues que sobresale, porque sí, eso podría ser así como que pensar que tal vez lo que le llaman ellos el sol de tierra hubiera sido inmediatamente antes a la creación del quinto sol, de la quinta humanidad. Pues bueno, vamos a seguir con un corte, pero antes del corte nada más decirles, amigos, que bueno, Cholula, de esta región que hablaba Gabriel, está precisamente al otro lado de Amecameca, pasando los volcanes, ¿no? Es un área conectada, además también mágicamente conectada, ¿no? Amecameca se encuentra, digamos, de frente, mirando hacia la Ciudad de México, hacia al oriente, ¿no? De los volcanes, y Cholula en el lado opuesto, ¿no? Y es uno de los sitios que conserva en Puebla, que conserva estas grandes edificaciones de una iglesia en la punta de un cerro, ¿no? Y debajo la pirámide, ¿no? Debajo algo que se intentó sepultar durante el contacto con los españoles, y que sin embargo sigue teniendo un culto ancestral y se sigue asistiendo a Cholula, porque pues Cholula es parte del segundo viento, ¿no? De la danza. Entonces, pues sigue teniendo su importancia también, a pesar de la iglesia en la parte alta. Obviamente existe toda esta hibridación, ¿no? Entre la cultura prehispánica y la católica, pero pues el culto sigue existiendo, sí, y las grandes procesiones siguen existiendo. Sí, yo creo que ahí pasa como en algunos de los santuarios principales, que como que sigue vigente el culto, no solo actual católico, sino el culto prehispánico, ¿no? Aquí todo lo referente a la pirámide de Quetzalcóatl, porque se sabe que estuvo advocada a Quetzalcóatl, como que sigue vigente, activo, nunca ha dejado de cumplirse las ceremonias en ese lugar. Y además esta pirámide de Cholula o Tlachihualtepec, se sabe también que es uno, o quizá el templo de mayor tamaño en toda Mesoamérica. En toda Mesoamérica. Pues vamos a ir a un corte y cuando regresemos seguimos hablando de este culto. Estás escuchando Che Radio.
Newani te colojin linimo cuicat yacacualcan. Te curicuricuricu, te curicuricuricu. Newani te colojin. Se despedida y balito. Y te escupas en tu tomosle. Vamos melawak tu tomosle. Ni cuelita sani pampaca y pusle. Ni se iba, chico. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en camawak. Vamos melawak en camawak. Ni cuelita sani pampaca tomawak. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en Amacustli. Amumelawan Amacustli. Ni cuelita sani pampa y cacustic. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en Tirande. Amumelawak Tirande. Sani pampa y cagachidiantre. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en mujunera. Amumelawak mujunera. Sani pampa y camuntunera. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en Atlapantzin. Amumelawak Atlapantzin. Sani pampa y cahuecapantzin. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en Cucucatzin. Amumelawak Cucucatzin. Sani pampa y canutucatzin. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en Chipilin. Amumelawak Chipilin. Sani pampa Google Nechisicupili. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en Cuitlacuchin. Amumelawak Cuitlacuchin. Aquí en Cuchin un puerco mutlancuchin. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en Coahuilawat. Amumelawak Coahuilawat. Aquí en Cuchin un puerco mitzcuegalawat. Ni con la se despedida y balito. Y te escupas en Gulandu. Amumelawak Gulandu. Más que Cualandu chushi kunditilando. Ashkan que mageni huehuentzin. Cuando te telpush nemiyanu sombrero dia tuquilla. Gaman que masa dia cuartilla. Piral malintzin y cachicualish y nesnangili. Winsigua mesano chique. Ashkan que mageni huehuentzin. Cuando te telpush nemiyanu sombrero dia tuquilla. Gaman que El agujero ya tiene 28 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. La capa de ozono, protectora del planeta, cada día está más rota. Gases. Humo. Gases. Humo. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Cada día se cortan 10 millones de árboles en nuestros bosques. 10 millones de seres vivos que dejan de aportar oxígeno al planeta. Árboles cortados. Bosques arrasados. Se acaban. Bosques arrasados. Árboles cortados. Se acaban. Se acaban. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Estás escuchando Che Radio. Después de esto,
se cimentó el tercer sol. Su signo fue 4 lluvia, Nawi, Kiawit, porque fue cuando cayó la lluvia de fuego. Los hombres de esta era vivieron 312 años y comían nuestro sustento, 7 pedernal, también llamado teosesente, maíz sagrado. Sucedió que durante esta edad llovía fuego y los que en esta era vivían se quemaron. Y también llovía arena caliente y caían cenizas por todas partes. Entonces fue cuando la piedra hirvió, cuando los montes tomaron su forma, cuando las peñas se pintaron de rojo. Entonces se hizo el tezontle, porque la tierra hervía en el fuego. Algunos hombres no se quemaron del todo, sobrevivieron, pero se volvieron guajolotes, y en su dolor solo decían pipiltin, pipiltin. Por eso hasta la fecha así se les llama a los guajolotes, pipil, pipil, pipilos, pipilitos, guajolotitos. Vino luego el cuarto sol, la cuarta edad, que se llamó 4 viento, Nawi Ejecat, el sol de viento. Y así se le llamó porque en esta época todo se lo llevó el viento. Los hombres de esta era estuvieron viviendo 364 años, comían nuestro sustento, que entonces se llamaba 12 serpiente, Ocosesentli, maíz del piñón, ocote silvestre. Fue en ese tiempo que se soltaron los vientos y se llevaron las casas, se llevaban los hombres y unos cuantos de ellos pudieron sujetarse a los árboles más fuertes y ahí anidaron, se acostumbraron a las ramas, se volvieron monos. Los pocos hombres que se salvaron se hicieron monos colgados de las ramas, aprendieron a brincar de un árbol a otro y así por los montes se esparcieron y volvieron a propagarse estos hombres, pero ya como monos. Esta es la segunda parte del relato de los soles, el tercero y cuarto sol, o sea, la tercera y cuarta era, según la mitología de nuestros antepasados. Y vemos aquí una parte muy rica en el tercer sol, que si bien se llama de lluvia, hay que entender que es lluvia de fuego, no lluvia de agua, porque el sol de agua había sido, según el mito, el primer sol. En este sol de lluvia de fuego, pues parece un poco, bueno, como lo que está pasando o lo que sucede con los volcanes y en nuestro caso con nuestro volcán Popocatépetl, porque bueno, en años recientes así ha pasado, ha caído lluvia de arena y ha caído ceniza. En este tiempo, según el mito, pues fue cuando las montañas toman su forma. Y en otras relaciones dice que en esta época hierve el tezontle y toman su color las piedras. Es decir, quizá se refiera a una época de mucha actividad volcánica. No sabemos exactamente, pero podría parecer de esta manera. En esta lluvia de fuego, la humanidad igual se desaparece y los pocos que sobreviven son convertidos en unas relaciones dicen aves, pero en otras más específicas dicen en guajolotes. Y por eso en estos pueblos de la región aledaña a los volcanes, y yo creo que en general en el pueblo de México se le tiene mucho respeto al guajolote, incluso desde el nombre, porque mi abuelita, por ejemplo, les decía los hueclates, que esto quiere decir como chamaquitos, ¿sí? Les decía hueclatitos cuando van creciendo los guajolotes. El término pipiltin, que parece que es así como onomatopéyico, porque así suena cuando los guajolotitos empiezan como a hacer este sonido, pues también hace referencia a un término que se usaba. Pipiltin se le domina a un niñito, a una criaturita, pero de manera reverencial, ¿no?
el precioso niñito, la preciosa criaturita. Entonces estos conceptos como que perduran, como que se le da cierta importancia a los guajolotes actualmente, ¿verdad? Quizá porque son una ave nativa, pero podríamos también ponernos a pensar que si efectivamente fueron los seres humanos de otra época y por eso se les tiene ese respeto. Sí, de hecho, yo recordaba ahorita, por ejemplo, en algunas, digamos, en el teatro comunitario que se ha rescatado recientemente aquí en Amecameca, algunas leyendas hablan precisamente del guajolote, ¿no? Y de la relación entre el guajolote y que es el pavo que ustedes conocen, ¿no? Es el guajolote también está relacionado con el Sacromonte, ¿no? Así es. Con el Sacromonte, nuestro cerro sagrado aquí en Amecameca. Y bueno, también hace rato fuera del aire platicaba Adriana o nos recomendaba Adriana mencionarles y que recientemente se ha hecho investigación geológica en la región y las erupciones volcánicas, pues esta leyenda de los soles que nos ha leído Adriana, pues es mucho más antigua que muchas de las interpretaciones que nosotros tenemos actualmente sobre la historia, ¿no? Sus orígenes, pues ahorita nos puede contar Gabriel, pues anteceden a la investigación arqueológica que en México pues es relativamente reciente, debe tener apenas unos cientos de años, en los años 20 en México, a finales del siglo XIX. Pero bueno, hay estudios recientes de arqueoastronomía, de geología, que hablan precisamente de las épocas en las que hizo erupción el volcán Popocatépetl y resulta muy emblemático que esas erupciones coinciden totalmente con esta narración, ¿no? El aparente mito de creación, ¿no? Entonces, bueno, no hay, sabemos pues los mitos, Levi-Strauss dice que pues los mitos no son solamente invenciones, sino precisamente a través de los mitos se puede conocer la historia y conocer la cultura, por eso son tan importantes en la antropología, tratados con cuidado, ¿no? Pero es gracias a esta narración que nos leyó Adriana que podemos conocer mucha de la historia que está esperando nada más ser interpretada, ¿no? Y entonces, bueno, pues, por ejemplo, ahora el teatro comunitario en la región está rescatando precisamente esta historia oral, ¿no? De la que hablábamos en el primer programa, Gabriel, que es una historia que no se cuenta, que se está empezando a contar aquí en Amecameca, ¿no? En la región. Bueno, en cuanto al tiempo del registro, el manuscrito se llama Códice Chimalpopoca o Leyenda de los Soles, manuscrito de 1547, es cuando se hace el registro, pero bueno, obviamente el mito se había estado contando pues a través de los siglos, ¿no? Se sabía de manera oral y es hasta 1547 cuando se pone ya en caracteres latinos y en lengua náhuatl, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente traducido hace poco menos de 80 años que siempre estuvo el manuscrito ahí. Quiero volver un poco sobre este sol de lluvia de fuego y hacer referencia a que precisamente hay una danza entre los concheros que se llama la danza del guajolote y que es una de las danzas propiciatorias precisamente de la lluvia, relacionadas con el culto al Señor del Sacromonte, con el culto a las cuevas, y bueno, a través del mito podemos entender por qué esa relación del guajolote con el provocar la lluvia, ¿no? Aparte de que esta ave también hace una especie de danza donde brinca por completo y como si estuviera aplanando la tierra, y son una serie de pasos que en la danza del guajolote se imitan. Ahora vamos con el cuarto sol, el sol de viento, y también ahí pues tiene que ver un poco sí ya con la concepción evolutiva del hombre, ¿verdad? Sabemos que una de las teorías controversiales pero quizá más aceptadas es que el hombre es una
evolución, un desarrollo de una serie de monos, ¿verdad? Según algunos investigadores europeos. Aquí podríamos cotejar algo semejante, ¿verdad? Cómo es que esta humanidad del sol de viento, un sol, por cierto, creado por Quetzalcóatl. Bueno, y aquí podemos hacer una acotación que hablamos desde el primer programa. Estas 4 eras van siendo creadas por 2 dioses creadores, ¿verdad? Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y cada uno se van alternando, ¿verdad? Lo que construye Quetzalcóatl, viene Tezcatlipoca y lo destruye, y luego Ejecatl vuelve a cimentar otra humanidad, ¿no? En este sentido, bueno, también se relaciona con otro mito, que es la creación del hombre de la quinta era, que bueno, veremos en otra ocasión, donde Quetzalcóatl baja al Mictlán, ¿verdad?, a recuperar los huesos de las 4 eras anteriores. Pero bueno, volviendo a este sol de viento, este sol de Ejecatl Quetzalcóatl, sucede que todo se lo lleva el viento. Aquí pues también podemos hacer notar que estos 4 soles predomina un elemento de lo que ahora se sabe son los 4 elementos vitales de la creación, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Tierra, agua, viento, fuego. Estos 4 elementos juntos pues hacen que sea posible la vida sobre la tierra, ¿verdad? Sin estos 4 elementos no existiría la vida. Bueno, el viento viene, se lleva a las casas de los hombres y se lleva a la misma humanidad, y solamente unos cuantos, como en las otras eras, quizá hablamos de los más fuertes o de los más grandes, son, según el mito, los que se sujetan a los árboles y sobreviven. Pero la cosa es que pasan tanto tiempo en los árboles que cuando bajan, cuando se ha acabado el viento, ya no son hombres, ya son monos. También aquí habla de una especie de degradación del ser humano, específicamente de esa era. Bueno, ahorita que contabas, y hay algo que también está muy relacionado, esta narración pues no solo tiene que ver con como les decía, un relato histórico, sino también está muy relacionado con la naturaleza, ¿no? Todas estas creaciones o etapas o eras, como ustedes gusten llamarle, están relacionadas también con algo que tiene que ver con las estrellas, ¿no? Que tienen que ver con Venus, con el tránsito de Venus, y que también está regido, digamos, por los astros, ¿no? Mucha de las etapas marcan el mito de Quetzalcóatl mismo, ¿no? Es se dice la transmutación, ¿no? de los astros. Sí, si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, yo creo que sí tiene que ver mucho con todo el orden cósmico, y una síntesis del mito, una síntesis del relato, podemos verlo actualmente en la danza, donde nuestros jefes señalan que es precisamente la danza una forma de representar metafóricamente el movimiento de los astros. Sí podemos verlo, por ejemplo, en la danza del sol. Tenemos 4 cambios principales, y si uno se pone a pensar, el sol durante el año tiene precisamente esos 4 movimientos principales que son para muchos las 4 estaciones del año. Yo no sé cómo nuestros antepasados llegaron a estas conclusiones, a sintetizarlo de esa manera para los 4 pasos principales del sol que ellos ven desde la Tierra, digamos así, en manera amplificada, van y los ponen en este relato, o van y los sintetizan en una danza que ejecuta esos 4 pasos cósmicos, ¿no? Ahí, en ese sentido, nuestros jefes, yo creo que han guardado ese conocimiento y lo han dejado, lo han pasado a las nuevas generaciones, de cómo es que las danzas no nada más son, digamos, algo estético, bonito, o determinados pasos, sino que están ejemplificando, están sintetizando sí los pasos de los astros, ¿no? Quetzalcóatl para nosotros también es un personaje no solo como una deidad
creadora y generadora de conocimiento, sino también como un maestro que desde los astros, desde el cielo, va guiando nuestro caminar en la danza, ¿no? Así hay una danza propiamente dicha dedicada a él, que por cierto es la danza más larga, porque es una danza que tiene 20 pasos. Igual en este sentido todas las danzas tienen un número determinado de pasos que tiene que ver pues con su origen. En el caso de la danza de Quetzalcóatl es la danza más extensa, y un canto dedicado a él es la Estrella del Oriente, que precisamente hace referencia a la estrella que nosotros vemos tanto en la mañana como en la tarde, según la época del año. Tlahuizcalpantepcutli para nuestros antepasados. Venus. Bueno, pues vamos a oír otro ejemplo musical. Estamos escuchando ejemplos del disco Inxochitl Incuicat, cantos de la tradición de los estados de Morelos y de Guerrero, un disco de la fonoteca del INA, México. Inehuatli canishpanti que se cualet yachkatzintli canosente tlanequilis ni cualcahuanishpocatzintli maniyen ashka maniyen mostla inichpocatl monamictis ni cualtlalia no tlatlatis mixotili tlen xipanti monemitis sepa pani sepa tlani amomachisti canintlami y canon tlanecuilo la chintli manoxiki no tlani no contlaya no nahuatlato ni techcopan siquia huehuentoton ashkan quema tiachcatzitzinti ti cual sepan cuacan huehuexolontoton y nichpocatl monamicti y caisente tlanequilis y ninamchi no quilhuique amonotlan ananquilis y ni monamchi no quilhuique nancase cuale malacatl no xixalo quentiquitis axcayotic nequintlacatl amo niguala uniquitico niguala unitesico unicnequi moconechi nan unicnahuatequico. Estás escuchando Che Radio. Vino después de esta era, que es la era de la luz y el movimiento, la edad del quinto sol, que se llama Nahui Olin, 4 movimiento. Este es nuestro sol, en el que vivimos aún, en el que vivimos ahora. Se dice que nació un año 13 caña, y habrá de terminar por movimientos y temblores. El maíz actual, nuestro sustento, se llama 7 serpiente, y los hombres son más iguales. Este sol se cimentó en Teotihuacán, cuando aún era de noche, cuando no existía la luz. Se reunieron los creadores, los que hicieron las edades anteriores. Estaban preocupados por los intentos anteriores. Querían que hubiera humanidad, para que se hiciera cargar del mundo, y así fue para formar este sol. Fueron 2 los que se ofrecieron. El primero se llamó Tecusistecatl, el señor de los caracoles. El segundo se llamó Nanahuatzin, el enfermo, el buboso.
Los dos se prepararon en penitencias, en merecimientos, antes de arrojarse a la hoguera para transformarse en soles. Tecucistecat ofrecía plumas de quetzal, bolas de oro con espinas de piedras preciosas incrustadas. En lugar de punzarse para ofrecer su sangre, ofrecía puntas rojas de coral. Nanahuatzin ofrecía ramas de encino en vez de plumas, bolas de heno con espinas de maguey, y su sangre verdadera, su pus y sus costras como copal, incienso. Después de la penitencia, cuando llegó el momento de arrojarse a la hoguera, 4 intentos hizo Tecucistecat, pero no se atrevió. Nanahuatzin tomó su lugar y al primer intento se arrojó al fuego. Sus costras chirriaban como el copal entre las brasas. Viendo esto, Tecucistecat también se lanzó, y así surgieron 2 soles por el oriente, que brillaban igual. Mas como no podía haber 2 soles, uno tuvo que ser apagado. Por ello, un conejo fue lanzado sobre él. Nanahuatzin fue el sol brillante, y Tecucistecat fue apagado. Por eso la marca del conejo persiste hasta la fecha en el segundo sol, que es la luna. El sol que nació de Nanahuatzin es simbolizado por el águila, que se quemó las plumas. El sol que se hizo de Tecucistecat, que es ahora la luna, es simbolizado por el ocelote, que como se lanzó después, apenas se chamuscó un poco. Por eso hasta la fecha, el ocelote tiene así la piel, con unas cuantas manchas de tizne. Ahí quedaron el sol y la luna, sin moverse en el oriente. Para que caminaran, tuvieron que sacrificarse los demás creadores, los demás formadores, y sólo así fue que caminaron, siguiéndose en su camino al centro del cielo. Desde ese tiempo para acá, los seres humanos se llaman masehuales, los merecidos, porque para que existieran, para que merecieran la vida, tuvieron que sacrificarse los creadores. Estos masehuales somos los que habitamos esta era, esta quinta edad. Esto es algo de lo que contaban, historias que poco a poco se quieren olvidar. Por eso las platicamos, para que perduren, para que no se acabe la antigua forma de vida, la que nos heredaron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Bueno, de esta manera tan hermosa termina este mito de los soles. Y bueno, aquí vemos ya referencias a un lugar ya en concreto, que es Teotihuacán, que según este mito fue donde se formó, de donde surgió este quinto sol, que bueno, ya es una conjunción de las eras anteriores, pero su característica principal es el movimiento, un sol con movimiento. Es muy curioso ver cómo nuevamente la idea de una evolución, porque si revisamos brevemente, bueno, al principio los seres fueron creados de ceniza. Para esta quinta humanidad, bueno, los seres humanos ya son de carne y hueso, y toman, que como les digo, lo que veremos en otra ocasión, los huesos de las generaciones anteriores para crear este hombre masehual, el ser que fue merecido por los dioses creadores. Hay muchos detalles que están en otros relatos, ¿verdad? Que bueno, ya los iremos viendo poco a poco, pero una de las cosas que faltan aquí es que dicen los mitos que durante 4 días es la preparación. Todo es en relación al 4, ¿verdad? 4 días la hoguera estuvo prendida, 4 días hacen penitencia Nanahuatzin y Tecucistecat, 4 días para que aparezca el sol, porque igual aquí hay otro mito más dentro de la mitología, que los dioses creadores no saben por dónde va a salir el sol, ¿verdad? Ellos, todo es de noche, todo es oscuro, no hay movimiento, y Quetzalcóatl es uno de los que dice, que se señala al oriente y dice por aquí va a salir. Por eso hasta la fecha Quetzalcóatl es una deidad también relacionada con el oriente, con el lugar donde nace la luz. Bueno, pues aparecen los soles, pero no se mueven.
Para que los soles se muevan, tienen entonces que inmolarse también los otros dioses creadores, y solamente de esta manera es que el sol empieza a moverse, y con eso pues se da la posibilidad de la vida. Otra cosa que también ya no es mito, sino como es una especie de profecía, ¿no? Bueno, todos los soles tienen un principio y un fin. De este quinto sol se dice que también, así como nació en un día 4 movimientos, ha de terminar en otro día, en otro año 4 movimientos, y ha de terminar precisamente por temblores. Sí, eso, si recuerdan, ha estado muy de moda últimamente, ¿no? México y la cosmovisión mesoamericana se de moda por estos mitos, por a quienes utilizaron una lectura facilona, ¿no?, de estos mitos, y no es tan así, ¿no? Realmente para la cultura sí hubo sí se modificó, digamos, las eras, ¿no? Para nosotros sí hay un cambio que acaba de suceder, ¿no? Una nueva era de introspección, ¿no? En la cual estamos, y yo recordaba ahorita una de las fortunas que tenemos aquí en nuestro pueblo, que es tener el archivo histórico de Loret Sejourné en el pueblo, ¿no? Loret Sejourné fue una arqueóloga que alrededor de los años 20, 30, 40 en México hizo investigación, y ella se atrevió a cuestionar mucha de la arqueología tradicional o oficialista que existía en los primeros años en México, haciendo propuestas muy enérgicas respecto a la calendarización, ¿no? Mesoamericana, y tiene un texto que se llama precisamente El universo de Quetzalcóatl, que a través de ese universo de Quetzalcóatl, entendiendo, Loret Sejourné entendió la importancia simbólica de este personaje, narra el pensamiento profundo náhuatl, ¿no? Se llama así su libro, El universo de Quetzalcóatl, el pensamiento náhuatl cifrado en los calendarios, y pensamiento y religión en el México antiguo. Son unos de sus 3 líneas de investigación más fuertes, donde pone en el centro a Quetzalcóatl, pero no como personaje, sino no como un único personaje, ¿no? O sea, Quetzalcóatl tuvo en la cosmovisión mesoamericana por lo menos 4 formas de personificación diferentes, haciéndolo uno, ¿no? Sí. Y nada más para el auditorio, pues bueno, todos ustedes saben, y los que nos escuchan en Argentina, en otros países, la cosmovisión, la religión, digamos, mesoamericana no es de un solo dios. Por eso, aunque Quetzalcóatl es considerado uno de los dioses centrales porque está en el mito de creación, pues no tenemos un solo dios, sino tenemos una concepción sobre diversas deidades, sobre todo muy relacionadas con la naturaleza. Sí. Bueno, si les parece, vamos a hablar un poco más sobre Quetzalcóatl y sus otros mitos, que son hermosos, en el siguiente programa. Uh-huh. Y bueno, volviendo a este relato de los soles, una sugerencia que me hace Adriana, hablar también sobre el maíz, el alimento, a lo largo de estas 4 eras y en la actualidad. Y también aquí vemos la idea, como hablábamos al principio, de que hay un desarrollo paralelo tanto de la humanidad como de su sustento. Así es que en un tiempo los seres humanos comían bellotas, ¿no?, que es el tiempo de los gigantes. En el tiempo de los monos comían el ococentli, o que es la mazorca del ocote, ¿verdad?, que digamos que es un fruto también silvestre, que ahora sabemos que se comen las ardillas. Actualmente es la comida de esos animales del bosque. Pero también tiene al principio una flor, hay una flor, y de esa flor
es que surge la mazorca, y efectivamente si uno se pone a pensar, pues ese es como un abuelito del maíz, ¿verdad? Porque es muy parecido en su forma al maíz que actualmente comemos. Y bueno, ya para la quinta era, no lo señala esta versión del mito que nos estuvo leyendo Adriana hoy, pero vamos a traer otras versiones que lo complementan, donde Quetzalcóatl recupera también las semillas, así como recupera los huesos de las generaciones anteriores, recupera los alimentos que estaban guardados en el Tonacatépetl, ¿no? En el monte de nuestros sustentos. Los recupera como hormiga, y bueno, eso también lo veremos en el siguiente programa. Y solo de esta manera es que podemos tener nosotros otro alimento más rico y más variado. Ahora el alimento de esta humanidad, de los macehuales, es el maíz de colores, ¿verdad? Porque Quetzalcóatl trae el maíz, y no solo un maíz único, sino el rojo, el amarillo, el blanco, el azul y el negro, ¿no? Los 5 clases de maíces que hay. Y trae pues los quelites, trae lo que le llaman los investigadores los bledos de chía, de amaranto y otras, la calabaza, ¿verdad? Varios alimentos son los que Quetzalcóatl proporciona a esta humanidad. Entonces aquí ya vemos también un enriquecimiento del alimento. Y haciendo un paréntesis sobre Quetzalcóatl, pues sí, tendremos que ver poco a poco, porque es un poco complejo la concepción del Quetzalcóatl divino, del Quetzalcóatl creador y del Quetzalcóatl maestro, ¿no? Por lo menos hay muchas historias que se refieren a un Quetzalcóatl creador de la antigüedad, pero hay otros tantos historias que se refieren al Quetzalcóatl ya en la época de los toltecas, ¿no? Porque Quetzalcóatl es quien les enseña, si en la antigüedad había traído él la humanidad, había creado la humanidad y les había proporcionado un alimento, en la época de los toltecas pues también es quien les da, pues bueno, no solo el sustento digamos alimenticio, sino también espiritual o incluso filosófico, ¿no? Quien les da la poesía, la pintura, el canto y tantas cosas, pues es este héroe mítico que es Quetzalcóatl también, Seacatl Topiltzi. De hecho, una de las, hace rato que hablabas de en Puebla, ¿no? de la pirámide, yo me acordaba de una iglesia que está en Santa María Tonantzintla, ¿no? Es una de las primeras iglesias que se hacen de manera para educar, bajo la concepción evangelizar en México. Y una de las figuras más bonitas, representativas del retablo, ¿no? A la entrada de Santa María Tonantzintla, pues es precisamente Quetzalcóatl, ¿no? A la entrada de la iglesia, mucho antes del altar mayor, hay un arco grande, un arco de medio punto, donde está representado Quetzalcóatl, ¿no? Donde antes de entrar a evangelizarse lo tenemos ahí reflejado, ¿no? Está en toda además está el mito evangelizador sobre el diluvio, ¿no? Y todo le sonaba no solamente parecido, le sonaba igual. Sí, ¿no? les era muy familiar. Les era familiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí encajó perfectamente, ¿no? Sí. El sol descendiente. Sí, Pilchintecutli. Sí, Adriana nos dice, además lo hacían escondidas, sí, pues sí. Por eso el mito en la iglesia aquí de Amecameca es que debajo hay una piedra. Y lo hacían a escondidas, pero también los frailes eran suspicaces,
porque en la iglesia, en la capilla abierta de Tlalmanalco, les estaban haciendo lo mismo. Es decir, los indígenas le estaban poniendo la mitología prehispánica al templo, ¿no? Sí. Entonces ellos se dan cuenta y dicen, no, pues ahí párenle, ¿no? Y sí, por eso la capilla abierta de Tlalmanalco está inconclusa, pero así ahí es. También vemos muchos mitos de cómo Quetzalcóatl baja al Mictlán, ¿no? Y cómo es que Quetzalcóatl trae el maíz para la humanidad. Bueno, sí, pero serán historias, motivos de otros programas, ¿no? Que afortunadamente es muy rica la historia en este sentido. Bueno, pues por lo pronto creo que estamos terminando por este día. Pues le damos las gracias a Adriana, a Ivonne, a Jorge y a Erandi, que hoy estuvo también aquí echando la mano en el programa. Y pues bueno, hemos hablado sobre el mito de la creación de los soles, y en el próximo yo creo que estaremos hablando sobre Quetzalcóatl y la otra parte, el complemento de este relato. Pues muchas gracias y buen día. Este es un programa totalmente mexicano, grabado y editado en los estudios de Che Radio.